Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Mundo por Crear, podcast de la periodista y creadora textil Claudia Espinosa Ortubia. Un cuaderno de campo donde repasa las experiencias, aprendizajes y dificultades que día a día enfrentan creadores y emprendedores que viven de su trabajo. Déjanos tus comentarios en el Instagram cespinosaU. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Mundo por Crear podcast. En esta ocasión quiero presentarles una amiga. Ella forma parte de la comunidad de podcasters chilenos. Se llama María Lorena, pero la conocemos como la Lore o la Flaca. Lore Lee. La Lore es chilena, pero vive en Inglaterra, en un lugar precioso que se llama Leigh-on-Sea, al ladito del mar. La Lore tiene poco más de 5 décadas. Tú la ves y conversas con ella y es una Lola de 20. O sea, hello. Lore, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por el piropo. Es que a mí me encantan tus brazos, toda tatuada, flaca y con tu, no sé, o sea, además de que siempre está ahí como, o todo este rato que he estado viendo tus podcasts y que hemos hablado con el tema de nuestra actividad que estamos haciendo del Cachai y el Cal y la junta de podcaster y todo, como que siempre te veo en polera, así acá son no sé qué hora, las 20 horas y tú eres las 4 de la mañana y estás ahí, o sea, hello, o sea, es como la energía que yo tenía como antes de las guaguas, o sea. Sí, soy como el anti-estereotipo de la cincuentona. Oye, yo encuentro que ya a esta altura de la vida hablar de cincuentón, cuarentón, sesentón, eso es como ya falta de respeto, encuentro yo hoy día. Sí, es cierto, pero ¿sabes qué? Yo feliz de tener la edad que tengo, feliz de haber aprovechado todo, o sea, y además de que me piropeen diciendo que represento menos, porque yo me siento de menos, o sea, yo mentalmente, las actividades que hago y todo no va de acuerdo a la edad cronológica en absoluto. Sí, exactamente, me pasa igual y se nota, o sea, se te nota, o sea, yo cuando hablo contigo jamás me habría imaginado que tenía ahí más de 50, nunca, pero porque nosotros tenemos igual el estereotipo de cuando nosotras éramos como más chicas, más jóvenes, más lolas, más niñas, no sé, y veíamos a mujeres de 50, ¿cachai? O de incluso de 40. Claro, para nosotros era como ya un vegetorio. Y los tiempos han cambiado y ahora, efectivamente, no sé, adulto mayor yo veo y son de 80 para arriba, o sea, no 70, 60 son como todos unos lolos, sobre todo acá en este país que la verdad es que o sea, yo veo mucha más gente mayor que no, y son todos, pero te juro que todos activos. El sistema te hace estar en constante actividad. O sea, que a nadie se echa a morir, no sé, hasta ir al médico es una cuestión que se aguantan no porque le tengan miedo a ir al médico ni nada, sino que el sistema te dice, ok, a ver, te duele una muela, ya, pero a ver, ¿qué tan terrible es? O sea, ¿lo puedes soportar un poco más? O en otros casos, no sé, pintando las casas, por ejemplo, las fachadas de las casas, que acá por el clima y todo es como una tarea bien constante. Todos hacen sus propios arreglos en las casas, jardinean, pasean. Es increíble el nivel de actividad que tienen las personas muy mayores. Hablo de muy mayores porque yo, en teoría, yo ya soy mayor. Lore, bueno, uno de los motivos por los cuales te invité a que conversemos en este episodio es porque encuentro que eres una de las mujeres más multifacéticas que he conocido en el último tiempo. Y me asombra precisamente esa capacidad que tienes para pasarte, como para cambiarte de vereda cada rato, en el buen sentido, en términos de capacidad de producir y de crear. Entonces como que un día está ahí, o sea, a ver,
un poco para contextualizar. La Lore tiene una tienda en Etsy, tiene libro publicado en Amazon, tiene podcast de tejido, diseña sus propios prendas, tiene una tienda en Ravelry o no. O sea, ¿qué más hace? ¿Duermes? Dios, a ver, expláyate. Te puedo aportar algo. Te puedo aportar una editorial que dejé en stand-by mientras tanto en Chile porque no podía hacer el trabajo que requiere una editorial desde acá. Pero una editorial, o sea, tengo publicados 13 libros, no míos, de otros autores, de autores emergentes. Me asocié con una amiga que conocí en un taller literario. Así que sí, la verdad es que me gusta ese término de multifacética. Por mucho tiempo se me tildó como de dispersa y por ahí me encontraba en algunos textos, en algunos libros, donde la dispersión no es considerada en forma negativa, sino que todo lo contrario, sino como una herramienta para fomentar la creatividad. Y soy así desde el colegio, desde cabra chica. O sea, participaba en todas las actividades que se organizaran, desde el canto, desde la plástica, desde historia, matemáticas. O sea, a mí siempre me gustaron todas las asignaturas, no tenía una predilección o que se me diera alguna mejor que la otra. Entonces, en ese sentido, me siento pero privilegiada de poder haber crecido así, de esa manera. Con muchas motivaciones de diversa índole. Entonces, así me desarrollé desde chica y no paró, y no ha parado hasta el día de hoy. O sea, tú de repente me dicen, oye, hay un taller de macramé. Nunca he hecho macramé. Me interesa porque para mí todo lo que aprendo, soy como una esponjita, todo lo que aprendo es una herramienta que yo meto en una cajita de herramientas y que utilizo en términos generales para todas las otras actividades que realizo. Haber dejado, por ejemplo, mi editorial en Chile no significó que dejara el tema editorial y yo desde acá sigo recibiendo manuscritos de algunos autores en Chile y yo se los edito y bueno, hacemos el trabajo a distancia. Por fortuna es un tipo de trabajo que se puede hacer de esa manera. Así que sí, o sea, mientras más diverso para mí me llama más la atención y lo busco. Oye, ¿y tu infancia? ¿Cómo? Me imagino que estuviste como llena de estímulos. ¿En tu casa había, o no sé si en tu casa tus papás o amigos o familiares, habían artistas o gente muy creativa en torno a ti que te hayan como nutrido de tanta información o naciste así? Mira, yo creo que parte y parte. Tengo por ahí en la genética, sobre todo por el lado paterno, la cosa artística y creativa viene por ese lado. O sea, mi abuela pintaba al óleo maravilloso, escribía poesía, ella era más por el lado de la poesía. Mi papá pintaba y tiene mucha facilidad con la cosa manual, o sea, él fue joyero, tiene mucha habilidad en ese sentido. Y el lado más no calculador en términos en el mal sentido, sino que la parte de matemáticas, la parte de estructura, la parte de organización, lo metódico, eso lo tomé desde el lado de mi mamá. Pero los estímulos propiamente tal, fíjate que yo creo que los tomé básicamente de mi etapa escolar.
yo amaba ir al colegio, amaba aprender, meterme en la biblioteca, en tiempos que no había internet ni nada, así que todo lo que tú aprendías era a través de los libros, de las bibliotecas, de preguntar, de estar en contacto con la gente entendida en cada tema. Y me gustaba mucho ir a museos, o cuando iba de paseo, era de estas viejas chicas preguntonas, todo lo preguntaba, todo era un porqué, todo requería una explicación por parte de la persona que estuviera al lado mío en ese momento. Así que sí, creo que viene mucho de adentro, nací así. Oye, Lore, ¿dónde estudiaste? Cuéntame un poco sobre tus estudios y tus primeros años laborales y esas cosas. Mira, yo estudié, nací en Valparaíso, Valparaíso es muy, muy similar geográficamente al lugar donde estoy viviendo ahora y eso también lo agradezco. Así que soy de las porteñas con buenas piernas porque vivía en un cerro. Como a los 3 años nos cambiamos a vivir a Viña, la ciudad al lado de Valparaíso, pero también costero, también con playa. Y pese a que mis primeros 5 años fue en un colegio francés de monjas, en las monjas francesas de Viña, luego me cambiaron a un colegio mixto de inglés, donde, por ejemplo, las clases de inglés eran tipo instituto. Entonces yo, por decirte algo, yo salí de cuarto medio teniendo compañeros de tercero básico porque era un nivel de instituto, era de acuerdo a tu nivel de inglés, no a tu nivel en el curso que estabas en el colegio. Y aprendíamos, por ejemplo, con las canciones, con la letra de las canciones en inglés. Entonces yo aprendí inglés con Rapsodia Bohemia de Queen, de esa forma, bastante lúdico. Y bueno, salí, finalmente estuve toda la enseñanza media en el Colegio Saint Dominic de Viña y salí muy, muy joven. Yo salí con los 16... en ese tiempo se salía en noviembre, tú dabas la prueba de aptitud académica, salí muy, muy chica y entré muy chica a la primera carrera que fue la que siempre quise estudiar, que fue diseño gráfico, pero con el plan común de la Escuela de Arquitectura, la Católica de Valparaíso, que hasta el día de hoy es considerada son como los locos de la Escuela de Arquitectura, ¿no? Los locos también en el buen sentido, respecto de la creatividad, de su ciudad Amereida, ahí en Ritoque. Y ahí en la Escuela de Arquitectura estudié, no alcancé a estar un año porque quería más, no sé muy bien cómo explicarlo, pero como te decía, a mí me gustaban todas las asignaturas, entonces si bien es cierto, mi objetivo inicial era ser diseñadora gráfica y ir por el lado de la creación visual, me di cuenta que me gustaba muchísimo también las matemáticas, la historia, la psicología y un montón de cosas que descubrí en ese tiempo que lo tenía y encontraba todo aquello en la carrera de publicidad. El problema era que publicidad en ese tiempo no estaba en universidad, no se daba en universidad, sino que en el Instituto Duoc. Y por ahí a alguien en la familia saltó diciendo que yo no me la había podido en la universidad. Y me dolió en el alma, porque me la había podido, pero yo quería algo más. Y bueno, con el dolor en el alma, di la prueba de aptitud de nuevo y busqué la carrera que en ese minuto a mí me pareció más difícil, solo para demostrarle a aquella persona que hizo ese comentario que yo sí me la había podido. Y entré a estudiar Ingeniería Civil Electrónica en la Universidad Federico Santa María, donde pasé un excelente año
aprendiendo de electrónica, me dio la corriente, aprendí de cálculo, de álgebra, de física, bueno, muchas cosas. Pero cuando terminó el año, yo fui a la administración, digamos, a pedir un certificado que decía que yo había pasado a segundo, y con ese papel llegué a decir que me retiraba y que entraba a estudiar publicidad en el DUOC, donde podía sí tener abordar todas las temáticas que me interesaban, o sea, estadística, geometría, de todo. Por eso te digo que es un popurrí de... Yo necesitaba aprender, hasta el día de hoy necesito aprender. Así es que, bueno, esa carrera sí la terminé. Así que mi cartoncito dice publicista profesional. En ello trabajé como un par de años en agencias de publicidad y luego entré al Mercurio de Valparaíso. ¿Eso lo trabajaste en Santiago, en Chile, en Valparaíso, por ahí? Sí, lo trabajé en Viña y en Santiago. Estuve en agencias bastante reconocidas. La primera se llamaba Staff Creativo, que era la más grande en Viña, y que era representante además de la J. Walter Thompson en Santiago. Y la Thompson, bueno, eran palabras mayores en términos de publicidad. Y luego de eso me fui a trabajar al departamento de marketing en el Mercurio de Valparaíso, donde adquirí otras experiencias, porque imagínate que el Mercurio de Valparaíso es el primer diario que se creó en América. Entonces, todavía me acuerdo, de 1827. Por lo tanto, y habían ejemplares, desde los primeros ejemplares, cuando eran unos tipo panfletos, digamos. Entonces tenía todo un archivo histórico magnífico que fue como en forma paralela a mi labor como asistente de marketing, que tenía que ver con el área de publicidad del diario. Así es que, sí, después del diario me fui a una revista que se llamaba Mercados Regionales, también en Viña, y ahí estuve también mucho tiempo, hasta que cumplí 30 años y como que tomé conciencia que había un techo. Tú sabes, o sea, siempre se dice que Santiago es Chile porque está muy centralizado todo. Así es que agarré mi maletita y me fui a Santiago, pero algo absolutamente distinto. Postulé en ese tiempo a LAN Chile y trabajé por 7 años de tripulante de cabina o auxiliar de vuelo o azafata, como le quieran decir, es todo lo mismo. Yo entré por un año para de nuevo aprender del aire, de los aviones, y me quedé 7 años porque, claro, con la fortuna de poder viajar y moverme por distintos lugares del mundo, tenía la posibilidad de aprender y seguir aprendiendo más y más y no tenía límites, no tenía fin con eso. Así que estuve 7 años. Muy entretenido. ¿Y sigo? Sí, obvio. Bueno, y cuando cumplí ese ciclo, porque todo tiene sus lados de dulce y agraz, ¿no? Porque si bien estaba siendo muy exitosa en términos de experiencias de vida, ya en ese tiempo iba en mi segundo matrimonio y durante los mismos 7 años no habíamos podido tener hijos.
con fertilizaciones y procesos in vitro, todo incluido, y no hubo caso, así es que en algún minuto me bajé del avión, pero con la intención de montar mi taller de vidrio, de vitrofusión y de todo el tipo de arte en vidrio que se pudiera conocer. Y así lo hice. O sea, en estos viajes, yo, por ejemplo, iba a Nueva York y antes de irme en el vuelo trabajando, ¿no?, de azafata, me ponía a averiguar dónde había algún taller de vidrio. A ver, el vidrio lo conocí primero en 2001 en mi viaje de luna de miel, justamente aquí en Inglaterra, en Londres, donde descubrí un artista que se llama Dale Chihuly, que tenía en ese minuto una exhibición fantástica en el Victoria and Albert Museum, en el V&A, y me enamoré del vidrio como material. Fue realmente un enamoramiento. Entonces después, en LAN, eso fue el 2001, yo ya estaba en LAN, de LAN me retiré el 2004. Entonces esos 3 años, del 2001 al 2004, cada vez que yo tenía un vuelo a algún lugar del planeta, averiguaba talleres de vidrio, que por supuesto no tenía posibilidad de hacer los talleres completos, porque mi estadía trabajando no era muy extensa. Pero sí conocí gente increíble que me permitía participar de oyente por un día, por 2 días, por un rato. Compré mis primeras herramientas en esos lugares, como te decía, en Nueva York, en Nueva Zelanda, en Auckland, en Los Ángeles, en Madrid. Y eso, o sea, yo siempre he pensado que tengo una estrella que me ilumina y me da la posibilidad, que me acompaña y me guía por todo este camino, porque he tenido mucha fortuna en ese sentido, en encontrar estas oportunidades y de saber aprovecharlas. Así es que ahí me volví independiente, ya dejé de trabajar apatronada, digamos, con un sueldo, así que tenía que yo hacerme mi propio sueldo y fue, claro, difícil al principio. Al principio costó hacer una base que te permitiera vivir de aquello, ¿no? El vidrio era unas técnicas que estaban recién partiendo en Chile. Y la gente estaba como acostumbrada a ver, no sé, las joyitas en vidrio o los platitos, la decoración, pero no visto no como arte, sino que como una cosas de utilidad. Pero perseverancia y ser... yo siempre he sido muy autoexigente conmigo misma. O sea, como te decía, aprendí todas las técnicas, o sea, vitrofusión, vitrales, vidrio soplado, lamp working, que es el trabajo con soplete, todo lo que tuviera el vidrio como participante principal, a mí me interesaba. Lo que me llevó puse una tienda donde hacía mis cosas y las vendía, pero la verdad es que la parte comercial como que nunca han estado muy de la mano, lo comercial con lo artístico. Así que yo prefería... De ahí... No, fíjate que la tienda de Etsy nació acá, nació con el tejido, no con el vidrio. Sí, no. En ese tiempo era una tienda física en Ñuñoa, en Ñuñoa, en una esquina que no había mucho comercio, entonces a mí me interesaba por eso, porque estaba en una comuna que me gustaba mucho, estaba cerca de mi casa, en una calle que se llama Chile, España,
Distribuí el espacio dentro de la tienda, entonces en la mitad era tienda, y en la otra mitad era un taller donde yo producía cosas y hacía clases. Pero claro, mantener una tienda, los costos son bastante altos entre los permisos municipales, entre una serie de gastos adicionales a lo que yo estaba acostumbrada, que finalmente puse mi taller en mi propia casa. Y durante varios años me dediqué básicamente a enseñar. Tuve muchas alumnas y alumnos de vidrio yo te diría que en esas 3 modalidades principalmente, en vitrofusión, en vitral y en joyería en vidrio. ¿Y por qué me aboqué más a enseñarlo? Bueno, había hecho, cuando trabajaba en el Mercurio, también había hecho clases en la Universidad de Viña del Mar, de la carrera de publicidad. Entonces, también tenía ese bichito de poder transmitir lo que yo aprendía, de poder transmitirlo, de que no quedara ahí estancado en mí. Que eso a mí me parece primordial, sobre todo para lo que denominamos como artes y oficios, ¿no? Hay tantos oficios que se han dejado de hacer por la no transmisión de esos conocimientos y da pena, o sea, a mí me da pena. Por ejemplo, yo quise alguna vez hacer un curso de vidrio soplado en Chile, en Santiago, y no encontré. La única persona era un caballero de más o menos 80 años, que estaba, todavía me acuerdo, en la avenida Mata, y no recuerdo ni su nombre ni el nombre del taller. Él hacía los adornos de Navidad, las bolas de Navidad para los arbolitos, que con un vidrio muy finito, que tú sabes, de mirarlas se rompen. Y él no quiso enseñarme, y su respuesta fue: yo a las personas que quise enseñarles fue a mis hijos, y mis hijos no quisieron aprenderlo. Y no tengo ni las ganas ni de enseñarle a alguien más, así que no me quiso hacer las clases. Así que qué pena. Y bueno, y eso se perdió. Y por lo que yo sé, hasta por lo menos 3 años atrás, no había vidrio soplado en Chile. Bueno, había una persona, una artista, que es la Roberta Requena, que ella era de Viña, que curiosamente vivía en la misma calle de la casa materna en Viña del Mar. Y con ella fui a hacer un curso de vidrio soplado, pero artesanal, no con estos crisoles y con estas piezas gigantescas, porque requiere un espacio físico demasiado grande y una estructura de materiales y de herramientas mucho mayor. Pero Roberta Requena es la única persona que yo encontré que hacía vidrio soplado en Chile. Así que tuve que partir a Argentina, el país hermano. Ahí son prolíficos con el tema de artistas en vidrio, digamos, enfocados en esta modalidad de material. Y bueno, también me gustaba mucho experimentar, ¿no? Entonces, hacer clases solamente me permitía no hacer piezas para vender, sino que para experimentar con el material. Y eso también me llamaba muchísimo la atención. Y bueno, y después, o en forma paralela más bien, yo asistía a los talleres. Me puedes nombrar al tallerista literario que exista en Chile hoy día y yo te podría decir que he hecho talleres con ellos, porque hice todos los talleres literarios que encontré para aprender de diferentes voces, de diferentes estilos. Y en uno de esos talleres conocí a la Daniela Roystein, que fue finalmente mi socia en esto de la editorial.
previo a eso, porque siempre me ha gustado prepararme para... Puedo tener quizás la habilidad o esto que te digo yo en los genes, tener alguna ¿cómo se dice? Tener dedos para el piano, pero me gusta mucho aprender. Entonces me metí en un diplomado de edición y publicaciones en la Católica y luego que aprobé ese diplomado, nos lanzamos con montar nuestra propia editorial y darle la posibilidad a autores emergentes a publicar sus libros. Fue una experiencia maravillosa. Participábamos de las ferias, conocimos muchísima gente súper talentosa. Y bueno, y a la par yo seguía también escribiendo, que por eso ahí tú te encontraste con el libro que siempre uno piensa que puede ser mejor y que lo puede mejorar. Pero claro, llegó Doña Pandemia y finalmente lo publiqué físico en Chile, muy poquitas unidades, que todavía no puedo ver alguna porque, como te digo, fue en pandemia. Y me lancé con el libro digital y bueno, y también es posible comprarlo físicamente a través de Amazon, en demanda. Así es que es como que siempre voy encontrando nuevos rumbos. Yo tenía una tallerista que la quiero muchísimo, que es la escritora Carla Geffelbein, que ella en el primer taller que hice con ella tenía como un lema, ¿no? Decía que cuando realmente quieres escuchar, todo se transforma en voz. Entonces yo veo en todo lo que veo, en todo lo que observo, todo me habla. ¿Viste cuando los escultores están trabajando sus diferentes materiales? Dicen, no sé, pues la piedra me habló y entonces emergió esta nueva forma y se transformó. Cuando hice un diplomado de arte con mención en escultura y me tocó hacer escultura en madera, recuerdo que Luis Prato, que fue mi profesor de escultura y que después fue el decano, creo, de la escuela de la Facultad de Artes de la Católica, nos decía, bueno, aquí consíganse un tronco grande y saquen lo que les digan. Y yo siempre le decía, profe, este tronco, si es que me está hablando, me habla muy bajito, porque no lo escucho y no hubo caso. De ese tronco nunca pude sacar nada. Pero de todo el resto de cosas sí. O sea, para mí todo me habla de alguna manera y yo interpreto esas voces, las meto en esta caja de herramientas que te comentaba en un principio y luego las empiezo a utilizar. Entonces, de repente, algo que yo puedo estar trabajando, por ejemplo, para una pieza en vidrio, me puede dar señales y luces para hacer un diseño tejido. Mezclo, entrecruzo información, entrecruzo estas voces. Yo le llamo voces. Hay uno de los últimos libros que leí se llama Ágilmente, que es de Stanislao Bajarak. Y él es un neurolingüista, si no me equivoco. Y en este libro Ágilmente él habla de la creatividad, básicamente, y propone varios ejercicios, porque él dice que la creatividad es algo que se puede
trabajar, que hay que practicarlo, educarlo. Entonces, uno de los ejemplos que él pone, él dice que para él 1 más 1 no es 2 como para la mayoría de las personas, sino que 1 más 1 en términos creativos es 1. Y lo plantea pensando, por ejemplo, en 2 cubos de hielo. Un cubo de hielo más otro cubo de hielo, los pone en un recipiente, esto se derrite y ya es 1. O sea, un cubo más un cubo es 1. Y eso para mí es como la base de la creatividad. ¿Sabes qué? Esto que me cuentas, sí, se relaciona mucho. Yo lo veo también en lo que me pasa a mí en los procesos creativos. Por ejemplo, yo pinto acuarelas hace algunos años y me pasa cómo me voy desde la acuarela hasta el diseño de prendas, de tejidos. Y ahora último he trabajado harto en diseño y luego vuelvo a la acuarela y luego es como que me paso de la acuarela al textil, del textil a la acuarela y sí, efectivamente me ocurren esas cosas que cuentas tú, que ese 1 más 1 sí, es un 1. Es un 1. Quizás es un 1 más gordito, más colorido, claro, más redondito, más oloroso, como tú quieras, pero sigue siendo, pero es un 1, sí, me pasa. Un 1 distinto. Igual. Es un 1 distinto, pero es un 1, sí. Exacto. Y no es algo consciente, porque si tú te pasas de la acuarela al diseño textil o de punto o lo que sea, la mayoría de las veces es inconsciente. O sea, tú te paseas, ¿no? Te vas, como tú dices, te vas cambiando de vereda, pero no en forma racional. Y eso es lo interesante. Y desde ahí es donde salen las propuestas creativas. Sí, y yo vi, falta que me cuentes cómo te pasaste al tejido, en qué momento entró el tejido en tu vida, pero lo que acabas de decir tiene mucho que ver con algo que me pasó cuando yo vi unos diseños tuyos a propósito del reto 3 palabras, que también me gustaría que contaras un poquito brevemente qué se trata, pero yo vi un diseño tuyo de un bolero de un fauno, o el bolero del fauno, algo así, y me llamó mucho la atención el anverso, o sea, tú tienes ese tú lo puedes usar por ambos lados. Sí. Yo pensé que eran 2 diseños distintos, me demoré un montón de rato en darme cuenta y después de un montón de fotos, porque vi tus publicaciones en distintos medios, entonces por eso fue que vi como que me enfrenté hacia varias fotos. Después me vine a dar cuenta que era el mismo diseño que estaba por derecho revés, pero me fascinó el revés. O sea, yo decía, pero ¿por qué 1 si yo veo 2? Y después entendí que era 1 solo. Me encantó cómo hiciste el otro lado y además noté ese tema de la composición, la paleta de colores que usaste, la construcción misma de la prenda. No sé si mezclaste palillo y crochet, no estoy segura porque me pareció primero que era palillo, la espalda, luego me pareció crochet, la forma como balada, etc. No sé, tu diseño fue como que un bolero tuvo para mí demasiadas lecturas y esa profundidad, ese grado de complejidad en una sola prenda, me llamó mucho la atención y eso me cuadra, pero absolutamente con lo que me estáis diciendo, de cómo un 1 más un 1 es un 1, y de cómo tú te vas sumando conocimiento, vas sumando experiencia, vas sumando visiones. Es como cuando tienes un arco iris en blanco y negro y de pronto empieza a llenarse colores, sigue siendo un arco iris, sigue siendo quizás, o sigue estando quizás en el mismo lugar, sigue teniendo la misma forma, pero cada vez es más colorido. Siento que es un poco eso, porque cuando en el mundo del diseño tú puedes ser súper minimalista y del diseño tejido hay mucho hecho, pero sí tanto hay mucho más por crear, pero la particularidad de tu visión encuentro que es
notable, es genial. Y creo que ese bolero del Fauno no habría sido ni de cerca el mismo bolero que tú podrías haber diseñado a los 40, a los 30, a los 20. ¿Cachai? O sea, creo que ese bolero es como el resultado de la decantación de muchísimas experiencias. Sí, es un proceso y tú bien dijiste, todo suma. Desde mi experiencia siendo azafata, y haber conocido, por ejemplo, a la cultura maorí en Nueva Zelanda, gracias a ser azafata. O sea, una cosa lleva a la otra, ¿no? Y ese sumar no es una suma de 1 más 1 igual 2, sino que es una suma que va haciendo ese uno más gordito, como decías tú. Porque en el caso, bueno, yo tejo a mí me enseñaron a tejer a los 4 o 5 años. Y claro, cuando llegué a Inglaterra, dije, ¿qué hago para plantarme en esta nueva tierra, digamos? Y porque, claro, llegar y decir, no, sí, yo hago vidrio y tengo una editorial en habla hispana, o sea, era como que me sentía muy fuera de lugar. Y entonces empecé a retomar el tema del tejido. Lo empecé a retomar un poquito antes en Chile, en Santiago, el minuto que mi marido me pidió un cardigan de Starsky. De Starsky Hatch, que era un chalecón que usaba Starsky, y encontré el patrón de ese chalecón en Ravelry. Fue mi primer acercamiento a Ravelry. Que es esta plataforma, ¿no es cierto?, como yo digo yo, es como el Facebook del tejido. Pero yo sabía tejer mirando. Yo veía algo y decía, esto sí, tiene que hacerse así. Era una réplica de las cosas que veía o de las cosas que a mí se me ocurría hacer, pero no tenía idea de leer un patrón, menos de leer un patrón en inglés, con nomenclaturas y cosas extrañas. Entonces me metí al taller de Joana de Mundo Belli para que ella me enseñara no a tejer, sino que a leer patrones y a poder ser capaz de hacer una prenda a partir de un patrón. Y bueno, lo hice y después vino este cambio de país a vivir. Así es que acá me pasó que con el vidrio me costaba un poco más porque no tenía toda la implementación, no tenía mis hornos, no tenía mi taller, no tenía el taller que me había costado formar durante 7, 8 años en Chile, no lo tenía acá. Entonces se me hacía un poco más cuesta arriba. Y empecé a tejer, empecé a llenar mi tiempo con tejidos. Y llegó la pandemia y esta propuesta, este desafío que se llama, digamos, el reto Teje 3 Palabras, que lo organizaban unos podcasteros de España, y que básicamente consistía en que si tú tenías un podcast, porque esa era la primera premisa, que si tú tenías un podcast, podías participar de este desafío, donde se te entregaban 3 palabras en las cuales tú tenías que inspirarte para hacer una prenda. No, en ese tiempo, en el primero fue un accesorio, y a partir de ese accesorio explicarle a las personas que vieran tu podcast cuál era tu proceso creativo, en el cual tu punto de partida eran esas 3 palabras por separado, y llegar como resultado a un accesorio, a una prenda final, a una pieza tejida.
Y me encantó la idea, no por la parte de tener podcast, que eso fue secundario, digamos, el tener que hacerme podcaster para poder participar del reto. El origen del podcast fue el reto Teje 3 Palabras. O sea, tú no te querías quedar fuera de ese reto. Y armaste el podcast. A ver, pero ¿cómo se llama tu podcast? Primero, recordémosle, porque las personas que están escuchándolo probablemente no lo conocen. Sí, no, mi podcast se llama Lorelei Handmade. Ok. O sea, mi nombre y hecho a mano. Y eso está en YouTube. En YouTube. Perfecto. Sí, en YouTube. Y claro, es que imagínate el desafío que para mí representaba que me entregaran 3 palabras, o sea, 1 más 1 más 1, y yo llevarlo a otro 1, a un 1 más gordito que el 1 más 1 es 2. O sea, era un imán. Entonces dije, ok, para participar de esto tengo que tener un podcast, hagamos el podcast. Y me puse a grabar podcast, los primeros, como toda principiante, son un desastre, el audio, la luz, bueno. Hoy día subí justo otro episodio y me di cuenta que tanto no he mejorado en ese sentido tampoco. Pero también ahí descubrí lo que me gusta, esto de transmitir conocimiento, de transmitir las experiencias que uno va teniendo. Entonces, también me hizo sentido por ese lado y por eso he seguido con el podcast. Y en relación, claro, el año pasado, este accesorio, yo realicé 2 piezas, a falta de una, que fue una pañoleta y un gorro, un chullo, con apellido Tocapu, porque, bueno, tenía relación con las 3 palabras que en ese minuto se sortearon. Y este año, las 3 palabras era fauno, era relámpago y era los colores sólidos en los hilados que uno iba a utilizar. Entonces tenía estas 3 cosas y yo me demoré muchísimo porque me meto en internet, googleo, saco mis libros de arte. Bueno, hago uso de esta caja de herramientas que he ido acumulando durante mis 50 y tantos años. Y le doy vuelta y le vuelvo a dar vuelta y vuelvo a meter estos 2 hielitos al agua, 3 en este caso, los pongo a congelar de nuevo, sale de una forma, no me gusta, los vuelvo a descongelar y así sucesivamente. Y claro, voy mostrando este proceso en estos podcasts de cómo llegué finalmente al bolero del fauno. Bueno, el diseño del fauno es bastante básico en el sentido de que tiene un fauno, el dibujo de un fauno, o sea, no es conceptual de que un fauno pasó por aquí, no. Está el dibujo del fauno con sus cuernos y todo, que por cierto es una litografía de Picasso llevada a la lana. Y me faltaba replicar el tema del relámpago. O sea, yo tenía muy claro que mi fauno iba a ser ese fauno, pero ¿cómo lo asociaba a un relámpago? Y claro, se me ocurrió perfecto. A mí me gusta mucho la técnica del double knitting, que le he dado fuerte a investigar y a conocerla y a saber hacerla bien, porque justamente me gusta la reversibilidad de las cosas y el double knitting permite eso, que sea una pieza reversible. Así es que, claro, por un lado puse al fauno de día y por el otro al fauno de noche, que es el reflejo finalmente, que está iluminado por una noche tormentosa donde truenos, relámpagos y el resplandor ilumina este borde. Y me pareció, o sea, no es que haya pensado que haya sido así, vino. Dije, a ver, tengo este fauno, ¿qué pasa si este fauno se ilumina por un relámpago? Y
fue el resultado del reverso del bolero. Y como tú dices, efectivamente también, de nuevo, como me gusta combinar todo, tiene la parte central en palillo, a palillo, en 2 agujas, y todo el borde en ganchillo, crochet. Y así van sucediendo las cosas. Como me quedó además material con el mismo colorido y todo, bueno, hice el cojín del fauno con el mismo concepto. En el caso del cojín no necesitaba que fuera reversible, pero sí tenía que tener 2 caras porque va un cojín en el medio. Es un sándwich de tejido. Así que saqué el cojín del fauno también. Pero, como te digo, ahí lo que me llama la atención de ese desafío, más que el desafío de tener que diseñar uno, no, es ese proceso, es cómo llegar de esas 3 palabras a un producto final. Es que es un tremendo desafío, pero lo que más queda claro en tu historia es que yo creo que en vez de llamarte María Lorena, deberías haberte llamado María Desafío. Es increíble. Efectivamente, sí. O sea, es como donde hay fiesta, ahí vas tú, o sea, donde sea, absolutamente. Eres muy inquieta, pero es fascinante. Estoy en un taller de autobiografía y curiosamente he descubierto muchas cosas, ha sido casi terapéutico, porque he descubierto muchas cosas de por qué soy así hoy día, en cosas que sucedieron cuando yo era chica. Por ejemplo, mira es una pelada de cable. Un día en el colegio, como te decía, yo participaba en la cosa que se les ocurriera. O sea, armaban un grupo scout, ahí estaba yo. Concurso de poesía, ahí estaba yo. Había que bailar cueca, ahí me ponía yo. Bueno, alguien dijo que iba a haber un concurso para hacer crucigramas. Entonces yo, muy literal, de hacer crucigramas, yo partí a mi casa, era para el 21 de mayo. Y claro, llegué a mi casa, tenía 4 tomos ahí de Historia de Chile, de Espasa Calpe, no, de Encina Castedo, todavía me acuerdo. Y busqué los años de la Guerra del Pacífico. Y fabriqué un crucigrama gigantesco en estas hojas de oficio de cuadrito chico, entero y completo, pero mira, completísimo, un crucigrama maravilloso, digno para ser puesto en algún diario, así, en un suplemento de diario. Y llegué el día del concurso al colegio con mi crucigrama y resulta que no, el concurso era de rellenar un crucigrama. ¿Ya? O sea, a todos los participantes, yo fui la única que llegó con un crucigrama fabricado. Nos pasaron a todos el mismo crucigrama, chiquitito, y el primero que rellenaba el crucigrama en forma correcta, sin errores, ese ganaba, digamos. Por supuesto que lo gané porque con todo lo que había aprendido haciendo mi crucigrama gigante, obvio. Sabía toda la respuesta del crucigrama, pero no me puso contenta haber ganado ese concurso porque mi primer alegato fue decir que por qué no le habían puesto bien el nombre al concurso. El concurso era completar el crucigrama, pero no hacer. Para mí hacer era fabricarlo. Obvio, yo creo que para ti lo otro fue súper fome. O sea, el otro yo creo que no me habría ni siquiera anotado, ¿te fijas? Porque no representaba desafío. Sí, exacto. Esa palabra para mí es clave, son los desafíos. En términos de las cosas que yo hago en vidrio, para mí es muy aburrido hacer 2 cosas iguales. Muy aburrido. Hago la primera porque representa un desafío. Por ejemplo, tenía una amiga que siempre se cambiaba de casa y me decía: ay, flaquita, necesito unos apliqués para poner acá. Bueno, y yo ahí
me sentaba con este desafío de tener que diseñar un apliqué para a una pared específica, etcétera, que los colores, que la luz que entraba. Pero el desafío era con la primera pieza. Hacer una segunda ya era una lata, replicar lo que ya había hecho. No había desafío en eso. Exacto. Y me pasa lo mismo con por ejemplo, mira, hoy día estoy haciendo, por ejemplo, botones de vidrio. Mira, qué lindo. Quedan maravillosos, pero a mí lo que me gusta es la parte de cuando entran al horno, porque cortar el vidrio, hacerle los hoyitos para que sea un botón, es todo lo mismo, es como una máquina, ¿no?, que hace réplicas. Claro. Pero al momento en que tengo que pintarlo, y aunque yo pinte 4 botones exactamente iguales en el mismo momento, y entran al horno y cuando salen distintos. A uno le salió una burbujita por acá, el otro, o sea, yo propongo y el horno dispone. Y para mí esa magia me hace poder hacer cosas, entre comillas, iguales, porque nunca quedan iguales. Sí. Y es la maravilla que me pasa también viendo, por ejemplo, los testeos. Este bolero del fauno que tú viste, claro, yo usé los colores de Picasso. O sea, mi bolero es el bolero de Picasso. Pero tuve 4 testers y las 4 testers usaron sus propias paletas de colores. Y súper interesante porque, mira, los 4 quedaron súper distintos entre sí, pero preciosos. O sea, era una satisfacción gigantesca. Bueno, yo en el patrón puse además así como una lámina para colorear, ¿no? Para que, viste que uno generalmente como que de repente se bloquea o dice, no, yo no sé cómo combinar, no le pego mucho al tema del color. Entonces yo adjunté en parte del patrón esta lámina donde está el fauno en blanco y negro, delineado, para que las tejedoras agarren lápices de colores y se pongan a pintar. y descubran de esa manera qué colores le quieren poner a su bolero o a su cojín. Y eso, bueno, y además me parece novedoso. Yo nunca he visto un patrón con un diagrama para pintar. Yo tampoco. Que debe haber, si uno no inventa la rueda, ¿te fijáis? Pero yo no lo he visto, entonces a mí me parece simpático, a lo menos, poder pintar en él. Hay otro patrón que es súper ultra sencillo, que es de unos cuellitos para perro. Yo tengo 2 perritos y acá en Inglaterra son los 2 perritos chilenos, me los traje de allá y el clima acá es muy frío, entonces yo les hice el año pasado unos cuellitos. Y tú sabes que el cuello, claro, un cuello para un humano más o menos tiene las mismas dimensiones arriba y abajo, pero el cuerpo del perro va ensanchándose, entonces el cuello tiene su diferencia. Bueno, en el patrón, como encontraba tan sencillo el patrón, yo decía, ¿cómo voy a publicar un patrón tan obvio para mí? Esa era la palabra, así como demasiado obvio. Así es que le agregué un cuento de perros, un cuento que yo había escrito justamente de mis 2 perritos. Al cuello le puse Dr. Caul, uno de mis perritos se llama Dr. House. ¿Ya? Y claro, el patrón son 3 páginas, pero vienen 4 páginas más con un cuento. Y tampoco he visto algún patrón con un cuento. un patrón literario. Qué increíble, Lore. Oye, qué gusto hablar contigo, es increíble. Yo quiero invitar a todos quienes estén escuchando este episodio que te visiten en tu podcast en Lore Lee Handmade. De todas maneras, igual van a quedar
escritos en los comentarios en la descripción de este episodio, tu Instagram y tu YouTube, para que quienes quieran conocerte un poco más puedan hacerlo, puedan contactarse al tiro contigo. Porque, o sea, yo creo que nosotros podríamos estar hablando, no sé, una semana completa sin parar y no vas a dejar de sacar temas nuevos porque es como que tu sombrero de maga es muy profundo. ¡Ay, sí! Te iba a decir eso, que yo estoy pero tremendamente agradecida porque una de las cosas que me encanta hacer es hablar. Entonces, qué terrible. Yo decía, no vamos a terminar nunca, qué pena. Te debería haber prevenido de aquello. No, ¿cómo se te ocurre? Oye, no, es que lo he pasado muy bien. Además, eres tú muy, muy entretenida. Así que te quiero agradecer estar acá y invitarte también a que puedas escuchar a las demás mujeres bacanas con las que estoy conversando, porque la verdad es que he entrevistado a puras mujeres y todavía quedan tantas mujeres muy con experiencias distintas, muy power, ¿cachai? Muy power. Exacto. Entonces, no sé, quizás algún día haya espacio para invitar hombres también, pero por ahora voy a seguir entrevistando mujeres. Absolutamente, yo te apoyo, yo he escuchado, ya llevo como 3 de tus podcasts que ya los he escuchado completitos y he sacado algunas cosillas ahí para mi cajita de herramientas. ¡Qué bueno! Fantástico, precisamente esa es la idea. Sí, de verdad es un tremendo aporte. Yo de verdad te felicito porque no todos se toman el tiempo para darle herramientas a otras personas. Porque a lo mejor una de las tantas tonterillas que he dicho yo puede servirle a una persona en algún otro lugar y en un ámbito totalmente distinto. Entonces, yo te felicito a ti y te agradezco a ti por la invitación porque de verdad lo pasé estupendamente y nada, cuando quieras y sigamos en contacto y eso. Y por ahora nos seguimos viendo en todas las actividades de las podcasters chilenas, en el Cachai y el Cal, que está súper entretenido. Y ya estaremos conversando en una próxima oportunidad. Lore, muchas gracias, besitos, que estés súper bien por allá con calor. Yo todavía por acá con un poquito de frío, no tanto sí en Punta Arenas, pero vamos bien. Y un abrazo y que estén súper bien. Chao. Chao, chao. Esto fue Un Mundo por Crear, podcast de la periodista y creadora textil Claudia Espinosa Ortubia. Te esperamos en un próximo episodio.